y el polvo nos sofocan. Desde los primeros pasos principió el camino a quedar sembrado de moribundos. Un teniente del Santiago y algunos soldados han muerto de insolación. Los soldados, al grito de ¡agua, agua!, se dirigen hacia el valle. Una legua más allá encontramos un estanque con agua. Saciada la sed, y a pesar de los auxilios que se presentaron a los rezagados, una docena de ellos había pasado a mejor vida. Los chilenos hicieron un reconocimiento de su siguiente campo de batalla. Lo que nosotros hicimos fue repetir un poco lo mismo. Y nosotros desembarcamos en Pisagua para dividir en dos el ejército aliado que estaba entre Iquique y las de Tacna y Arica. Ahora vamos a desembarcar en Hilo Pacocha para aislar el primer ejército peruano del sur, el ejército boliviano entre la zona de Tacna y Arica, con el segundo ejército peruano del sur que está en Arequipa. Arequipa queda al norte de este lugar. Entonces las tropas chilenas desembarcaron y vía férrea y marchando ocuparon Moquegua en el interior. Y de Moquegua sale el camino que enlaza con Arequipa pasando por la cuesta de Los Ángeles. Por lo tanto, yo tenía que tomarme la cuesta para cerrar la puerta de las tropas que estaban en Arequipa. Esta cuesta había sido objeto de acciones militares desde muy antiguo en guerras civiles peruanas. Los peruanos le llamaban las Termópilas peruanas, porque nadie que había estado en este cerro había perdido y nadie que había tratado de subir el cerro había logrado hacerlo. Por lo tanto, se requería gente con experiencia y el minero de época era un hombre que trepaba cerros, exploraba, etc. Entonces, se requería gente con mucha habilidad y mucha capacidad de trepar y mucha seguridad en sí mismo para trepar un cerro que tiene más de 500, 600 metros de altura. Cuando principió a aclarar, reconocí que seguíamos una cuchilla del cerro. El día anterior habíamos considerado esta cuchilla a propósito para esta empresa. La trepada del cerro fue en la oscuridad. Y para trepar usó los yatacanes, ¿me entiendes tú? Y fueron clavando los yatacanes. El yatacán de la época, a diferencia de las bayonetas de ahora que son cortitas, es este yatacán de 50 centímetros de largo, que por lo tanto es un excelente peldaño, y fueron pisando, y el último hombre iba recogiendo los yatacanes de los que estaban más arriba. Más arriba, asomamos a un filo desde donde divisamos las trincheras enemigas y aunque con peligro de arrancarnos, nos apresuramos a tomar por la ladera opuesta y redoblamos nuestras precauciones. Y ellos estaban en ese momento justo encima de la posición adversaria que estaban disparando 200, 300 más abajo. Alcanzábamos ya la cima del cerro cuando nuestros cornetas tocaron ataque y todos nos lanzamos a la bayoneta. Nos descolgamos enseguida como una avalancha sobre las trincheras. Y el batallón se dejó caer cerro abajo y simplemente produjo el caos más absoluto. El adversario se desorganizó, iba quedando en ese momento, atacó por el frente y la posición adversaria se hizo insostenible y tuvieron que replegarse rápidamente por el camino de Arequipa para evitar ser envueltos. 15 minutos después, subía a las trincheras el general Baquedano y dijo al Atacama: para valientes como vosotros no hay imposibles. Por lo tanto, en esta ocasión es cuando el batallón Atacama en ese momento, fue regimiento para la campaña de Lima, se transformó prácticamente en los hombres más famosos de Chile. En nombre, pues, de la patria agradecida y de sus ciudadanos, diga usted a los jefes, oficiales y tropa del Atacama que han merecido bien al país porque han cumplido notablemente su deber. Ministro de Guerra Rafael Sotomayor. Todo el honor de la jornada cupo al ya afamado desde Pisagua Batallón Atacama, Benjamín Vicuña Maquena. Por lo tanto, el que hubiera este batallón Atacama, muchos tienen que haber pensado que sé yo, tenían pacto con el diablo, qué sé yo, por el estilo, porque ¿cómo pudieron trepar el cerro?
¿Cómo pudieron hacer estas cosas? Entonces, si yo ya le doy un concepto mítico a una unidad adversaria, cada vez que aparezca esa unidad, yo no me voy a quedar a ver si es verdad o no es verdad lo que me contaron, yo me voy. ¿Cierto? Entonces, obviamente, este batallón Atacama, después de Dolores, y los que habían sabido, tenían vivencia o estuvieron en Dolores y vieron la carga del Atacama, y después ven los que estuvieron allá, es decir, cuando el Atacama entra en acción son peligrosos. Es decir, lo ideal es estar en cualquier parte del campo de batalla, menos justo frente donde va a estar actuando el Atacama. El amor, ay, si en mi alma se atesora, es aquel que la patria a mí me inspira, el deseo de verla triunfadora, de verla libre y que al progreso aspira. En campaña soldado y no poeta, mi lira yo soy un refulgente acero y mi música el toque de corneta que a cumplir su deber llama al guerrero. El escenario es una llanura de arena en que todos están de acuerdo que costaba mucho desplazarse, se hundían mucho en la arena las tropas, que remataba en una meseta, también de arena, donde estaba fortificado el ejército aliado. Al incorporarme en las filas del ejército, abandoné todo, dispuesto a consagrarme a un solo deber. Amo a la patria, porque adoro en ella mi hogar, mis creencias, mis afectos, todo lo grande y noble que encierra el círculo de la vida. Entonces los chilenos atacaron, entró en combate la primera división, entró en combate la segunda división, donde iba el Atacama. Al mando de la compañía guerrillera estaba Torreblanca. El Atacama peleará nuevamente y sabrá cumplir con su consigna. Va a ser un asunto arduo. ¿Me favorecerán los dados de la fortuna en esta jugada? Soy soldado de la patria y tendré suficiente valor para esperar lo que venga, sea ello lo que sea. Por la intensidad del combate y la tensión en ese momento, hizo que las unidades chilenas de estas dos divisiones les empezara a escasear la munición. Y en ese momento entonces llegó la orden de replegarse, manteniendo las compañías guerrilleras adelante para cubrir la retirada. Ya no recibirás cartas mías, quién sabe hasta cuándo. Puede ser esta la última. Te abraza Rafael Torreblanca. Torreblanca está peleando en la fila de su compañía. Y en esa misma compañía está, pero montado, el capitán Moisés Arce. Y Arce ve una de las unidades adversarias que viene avanzando y con la espada en la mano ataca al portaestandarte de la unidad para tratar de arrebatarle el estandarte a este adversario, digamos. Entonces, cuando Torreblanca va a ir hacia donde está él, recibe el balazo. En ese momento murió Torreblanca, digamos, y él murió ahí en su posición con gran parte de su compañía guerrillera, digamos, que fue la que tuvo más bajas dentro del Atacama. El Atacama ha tenido 250 bajas en la toma de Tacna. Murieron el capitán Torreblanca, los tenientes Martínez, el capitán Arce y el subteniente Valenzuela. El joven capitán copiapino Rafael Torreblanca ha hallado su tumba tras los parapetos del enemigo en Tacna.
Entonces, Torreblanca, digamos, el primero en llegar a la línea de adversario, el último en irse, digamos. Sabemos que su muerte ha sido la de un héroe y así desearíamos que luego figure en la historia de la inmortalidad. Nuestro pésame a toda su honorable familia y un recuerdo a nuestro inmortal amigo Rafael II Torreblanca. También en el combate y mandando otras compañías murieron los dos hijos del comandante Martínez, Melitón y Gualterio Martínez, digamos. He visto caer a mis dos hijos, a mis amigos, a mis mejores oficiales. No me quejo. La desgracia mía no importa si el sacrificio ha contribuido al éxito glorioso de nuestra patria. Comandante Juan Martínez. Hubo 5 oficiales muertos y 7 heridos, 78 tropas muertos y 205 heridos. El total de las bajas ha sido del 50%. En la batalla, la unidad perdió a los restantes 2 juramentados del Atacama, Arce y Torreblanca. Cada día estoy más orgulloso de tener a mis órdenes a esos valientes que en vez de soldados son leones en el momento de la acción. Felicito a su provincia por la decisión que ha manifestado el Atacama para pelear y morir en defensa de la patria. General en jefe, Manuel Baquedano. El Atacama tiene casi la mitad de la unidad, o más de la mitad, son bajas, entre muertos y heridos, digamos, en Tacna. Y vuelve a tener una cantidad de bajas bastante importante nuevamente ahora en Chorrillos y Miraflores. Es decir, nosotros podríamos pensar perfectamente que la unidad perdió más de la mitad, o quizás más, de los que se enrolaron originalmente y que terminaron la guerra. La batalla final para los batallones de Atacama se dio a las afueras de Lima, en Chorrillos y Miraflores, lugar en que muere su comandante Juan Martínez, herido por una traicionera bala que perfora su estómago. El ejército chileno ocupa Lima, la capital del Perú, el 18 de enero de 1881. La banda del Atacama tocaba la canción nacional en la Plaza de la Exposición, a la entrada de Lima. El pabellón nacional es izado en el Palacio de los Virreyes. Se determina el regreso de gran parte del ejército chileno. El 25 de marzo de 1881 llegaba al puerto de Caldera el heroico batallón Atacama. El Atacama en algún momento viajó en ferrocarril hasta Copiapó, y eso fue apoteósico, las iglesias, las campanas al vuelo, se hizo una gran ceremonia cívica, recibió todo tipo de honores, saludos, felicitaciones, coros de colegios en las calles, flores, arcos de triunfo, toda la ciudad en las calles, y de ahí el regimiento desfiló hasta la plaza. Copiapó hasta el día de hoy tiene un monumento a sus regimientos, que fue a la Guerra del Pacífico. No todas las ciudades lo tienen. Y que ahí tiene enterrado a las figuras más destacadas del regimiento. Está en un lugar trascendente, en una de las alamedas más importantes de la ciudad. Entonces, la ciudad se sintió que fue Copiapó misma la que se movilizó dentro del batallón Atacama
Y resulta que este batallón de Atacama fue mandado por una persona que murió en Dolores como un comandante de brigada, no todos fueron comandantes de brigada, que tuvo en su fila a estos juramentados y a este poeta soldado de la Guerra del Pacífico, quizás dejó escritos los mejores poemas de la guerra, lo hacen que sea una unidad distinta. Fue distinta al principio, terminó siendo distinta, y que en Copiapó se sientan distintos tiene una razón de ser. Esta historia se llevó a cabo a través de la entrega incondicional no solamente de nuestro ejército, de nuestros soldados mineros, sino que de toda la ciudadanía, de todos los atacameños. Es por eso que esta herencia de valor nos pertenece a todos los que habitamos esta tierra. Yo invito a los amigos visitantes de Copiapó y de la región de Atacama a que conozcan nuestro pasado histórico que ayudó a construir y a forjar nuestro país.